Esteban, un humilde conserje que, sin buscar reconocimiento, se convirtió en el alma silenciosa de toda una empresa. La tarde se deshacía lentamente sobre los pisos de la Torre Valmont, el corazón palpitante de una multinacional que rara vez descansaba antes de que el cielo se tiñera de estrellas. Sin embargo, aquella noche, el edificio parecía contener el aliento. Una a una, las pantallas se apagaban, las puertas se cerraban de golpe y el eco de los tacones desaparecía en los pasillos vacíos. Solo quedaba el murmullo suave de un carrito deslizándose sobre el suelo encerado y el susurro de un escobillón en danza. Esteban, como cada noche desde hacía casi 3 décadas, se movía como una sombra familiar. Vestía un overol azul gastado, guantes curtidos por los años y unas gafas torcidas que desafiaban la gravedad sobre su nariz. Era una figura invisible para todos, pero conocía cada rincón de la torre como si fueran los pasillos de su propia memoria. No necesitaba un reloj ni un supervisor para saber quién trabajaba hasta tarde, quién dejaba las tazas sucias o quién olvidaba guardar su jornada en un archivo seguro. Esteban era el espectador mudo de una coreografía frenética que rara vez reparaba en él. Y lo prefería así, porque cuando la noche caía, el edificio, finalmente, respiraba. Pero esa noche, algo diferente vibraba en el aire. Mientras empujaba su carrito hacia el 3er piso, notó una anomalía. Una luz persistía encendida al fondo del pasillo. Con movimientos de felino, se acercó, sin hacer ruido, sus pasos absorbidos por la alfombra. A través de las paredes de cristal, vio a Bruno, un joven recién llegado al área de análisis, encorvado sobre un océano de papeles. Sus hombros se agitaban bajo el peso invisible del estrés. Sus manos se enredaban en su cabello, mientras sus ojos se perdían en un mar de números y gráficos que parecían devorarlo. El muchacho murmuraba para sí mismo, soltando suspiros pesados hasta que, de repente, empujó la silla con tal fuerza que resonó en toda la sala. Se dejó caer sobre el escritorio, derrotado. Esteban se quedó quieto, observando. Podría haberse marchado. No era su problema, después de todo. Y, sin embargo, ese instinto antiguo, esa brújula interna que nunca le fallaba, le dijo que debía quedarse. Había aprendido a reconocer las señales. Una mirada vacía, un gesto tembloroso, un suspiro que pesa más que un saco de arena. Empujó la puerta suavemente. ¿Todo bien, chaval?, preguntó con voz pausada. Bruno dio un respingo, limpiándose apresuradamente los ojos y esforzándose por parecer entero. Sí, todo bien. Es solo. Tengo que entregar este informe mañana a primera hora. Es crucial, balbuceó, intentando aparentar seguridad. Esteban, sin prisa, se acercó. Sus ojos, llenos de una sabiduría forjada en noches solitarias, se posaron sobre la pantalla y luego sobre las hojas desordenadas. Con una sonrisa apenas dibujada, dijo, ¿sabes? Los números son como los mosaicos de un suelo complicado. Si los miras todos de golpe, te marean. Pero si avanzas uno por uno, todo empieza a tener sentido. Bruno levantó la vista, sorprendido. Aquel hombre, que olía a jabón de toda la vida y hablaba con la serenidad de quien ha visto pasar tormentas y primaveras, entendía exactamente lo que él sentía. Esteban recogió algunos papeles caídos, los organizó meticulosamente y, sin decir más, se sentó a su lado. No como un superior, no como un empleado, simplemente como un ser humano tendiendo la mano. Lo que ninguno de los dos sabía era que, desde un rincón en penumbra, una figura los observaba en silencio. Oculta tras la sombra de un despacho vecino, una mujer elegante, erguida como una estatua, los contemplaba con una mezcla de asombro y respeto. Se llamaba Laura Echeverry. Y aunque era la presidenta indiscutida de la empresa, esa noche estaba a punto de ver algo que cambiaría su forma de entender el liderazgo para siempre. Laura Echeverry había vuelto a la Torre Valmont casi de incógnito aquella noche. Una carpeta olvidada en su despacho la había hecho regresar, enfundada en una chaqueta oscura, dejando de lado sus tacones de mando por unos discretos mocasines. Ella, siempre impecable, siempre inalcanzable, caminaba ahora en silencio, perdida entre los pasillos que, de día, la reverenciaban.
Al oír voces en la distancia, se detuvo. Curiosa, extrañada, empujó ligeramente una puerta entreabierta y lo que vio la dejó inmóvil. No eran cifras, no eran reportes, no era estrategia, era humanidad pura, en su forma más cruda y honesta. Allí, bajo la luz cansina de un flexo de escritorio, Esteban y Bruno parecían dos náufragos compartiendo una isla de papeles desordenados. El joven, antes al borde del colapso, respiraba ahora más lento, más profundo. El viejo conserje, paciente y sereno, clasificaba documentos, susurraba consejos que se colaban como bálsamos entre las grietas de la ansiedad. Laura, la mujer que conocía los nombres de todos los grandes inversores y podía recitar de memoria los últimos índices de crecimiento, se dio cuenta en ese instante de algo devastador. No sabía cómo se llamaba aquel hombre que, con gestos sencillos, estaba salvando una vida laboral frente a sus ojos. No se atrevió a interrumpir. Se limitó a observar, a escuchar. La voz de Esteban era grave y firme, sin adornos, como un faro en medio de la tormenta. No importa si el informe no es perfecto. Importa que esté hecho con el corazón tranquilo, no con las manos temblando. Bruno soltó una risa nerviosa, aceptando un café tibio que Esteban había sacado de su vetusto termo. Laura, desde su escondite, sintió como algo se quebraba dentro de ella. No era pena, no era admiración, era vergüenza. Vergüenza de haber dirigido una compañía creyendo que los engranajes importantes eran los que firmaban contratos millonarios, y no los que cada noche, silenciosamente, mantenían en pie los cimientos de la empresa. Y mientras el edificio se sumía cada vez más en el silencio de la madrugada, Laura Echeverry supo, en lo más profundo de su alma, que había ignorado algo fundamental, que no todos los pilares se ven, que algunos, los verdaderos, prefieren permanecer en la sombra, sosteniendo el peso de los sueños ajenos con manos invisibles. A la mañana siguiente, Laura apenas probó su café. Su mente seguía atrapada en la escena de la noche anterior, como si las imágenes se hubieran tatuado en su memoria. Apenas entró en su oficina, llamó a Irene, su jefa de recursos humanos. «¿Cómo se llama el conserje que trabaja en el turno nocturno?», preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego, una respuesta titubeante. «Esteban Gálvez, presidenta. Lleva 31 años en la empresa». 31 años. Más tiempo del que muchos directores habían durado. Más lealtad que la de la mayoría de los socios estratégicos. Laura apretó los labios, conteniendo una oleada de vergüenza que volvía a subir como marea. ¿Alguna vez ha recibido un ascenso? ¿Algún tipo de reconocimiento? Insistió. La negativa de Irene fue tan vacilante como inevitable. Esteban no acudía a los eventos, rehusaba los premios, evitaba cualquier tipo de protagonismo. ¿Rechaza las distinciones?, preguntó Laura, sorprendida. Sí, señora. Siempre ha preferido quedarse en segundo plano. Laura dejó el teléfono sobre el escritorio y se quedó mirando por la ventana, donde el sol ya comenzaba a subir sobre la ciudad como un recordatorio cruel de todo lo que había ignorado. Durante los días siguientes, sin hacer ruido, comenzó a observar a Esteban desde lejos. Cada noche lo veía realizar la misma coreografía silenciosa, recogiendo un poste caído, enderezando una silla descolocada, reemplazando una planta marchita. Nada extraordinario para los ojos apresurados. Pero Laura veía otra cosa. Veía a alguien que cuidaba el alma de la empresa. Mientras la mayoría pensaba en cifras y logros, Esteban cuidaba de los pequeños gestos invisibles que, juntos, sostenían la vida del edificio. Y fue entonces cuando Laura entendió. La verdadera fuerza de la Torre Valmont no eran los récords de ventas ni los informes de expansión. Eran las personas que, como Esteban, mantenían la luz encendida cuando todos los demás habían olvidado cómo se hacía. Era ella la que tenía que cambiar. Era ella la que debía aprender. La idea se alojó en la mente de Laura como una semilla imposible de ignorar. Día tras día, crecía, echaba raíces, hasta volverse una necesidad urgente. Hacer algo que estuviera a la altura de ese hombre que todos pasaban de largo sin ver. Sin hacer ruido,
elaboró un plan. Una simple carta, camuflada entre otras comunicaciones corporativas. Citación a reunión de cumplimiento interno. Sala de juntas. 6. Cuando Esteban recibió el sobre aquella mañana, su corazón dio un vuelco. Él no era de reuniones ni de salas de juntas. Nunca había sido convocado a nada que sonara tan formal. Su mente, acostumbrada a la humildad y al recato, pensó lo peor. ¿Habría cometido un error? ¿Se avecinaba un despido? Esa tarde, se puso su mejor camisa, aunque seguía viéndose arrugada. Lustró sus viejos zapatos hasta que relucieron más por cariño que por efectividad y se subió en el ascensor como quien va a un juicio que no entiende. Cuando llegó a la sala de juntas, el silencio era abrumador. La mesa, inmensa, parecía devorarlo. 10 rostros serios lo esperaban. En el centro, Laura Echeverry. Por un momento, Esteban pensó en dar media vuelta, pero entonces escuchó su nombre, pronunciado con una suavidad que lo detuvo en seco. «Señor Gálvez, por favor, tome asiento». Se sentó, rígido, como un niño delante de un tribunal. Pero no hubo gráficos, no hubo contratos, no hubo acusaciones. Solo un silencio espeso, cargado de algo que Esteban no supo nombrar. Respeto. Laura se puso de pie. No llevaba discurso preparado, ni estadísticas, ni aplausos enlatados. Sus palabras surgieron despacio, como quien abre una herida que había preferido no mirar. Durante años he creído que los cimientos de esta empresa eran los números, los éxitos, los nombres en las placas doradas. Pero estaba equivocada. La voz de Laura tembló apenas, suficiente para que toda la sala contuviera el aliento. Hoy estamos aquí para reconocer a alguien que nunca pidió nada, que nunca exigió ser visto, pero que ha sostenido esta casa más de lo que jamás admitió. Se acercó con una pequeña caja en las manos. No era un trofeo, ni una medalla ostentosa. Era una simple carta, escrita a mano. Esteban la recibió, confundido, sintiendo como su garganta se cerraba. La carta decía: «Usted no lleva un título. Usted lleva esta casa sobre sus hombros». Un aplauso discreto, sincero, llenó la sala. Uno tras otro, los ejecutivos, aquellos que apenas lo habían saludado antes, se pusieron de pie. Y Esteban, el hombre que siempre caminó invisible por los pasillos, descubrió que, a veces, la luz más pura nace en el silencio. Esteban volvió a su rutina de siempre, con los primeros rayos del alba iluminando su andar sereno por los pasillos. Seguía acomodando sillas, recogiendo notas olvidadas y apagando luces. A simple vista, nada había cambiado, pero en realidad todo era distinto. Ahora, los saludos brotaban espontáneos. Sonrisas sinceras lo acompañaban en cada piso. Incluso quienes antes lo veían como parte del mobiliario ahora buscaban su consejo, atentos, como quien escucha a un sabio que siempre estuvo allí, escondido entre el ruido de la prisa. Él, incómodo con tanta atención, intentó disuadir a Laura. «No soy un ejemplo de nada, presidenta. Solo soy el que recoge lo que otros dejan atrás». Pero ella, sonriendo con la complicidad de quien ya entiende lo esencial, le respondió: «Precisamente por eso, Esteban, porque en un mundo lleno de ruido, usted eligió el silencio que sostiene. Porque cuando todos buscaban brillar, usted cuidaba que nadie quedara en la oscuridad». Días después, sin ceremonia ni anuncio, un pequeño letrero apareció en la puerta del viejo cuarto de mantenimiento. Letras discretas, pero imborrables: «Esteban Gálvez, guardián de la luz». Él refunfuñó al verlo, soltando una risa resignada. No lo quitó. Una mañana, una joven becaria, tímida, se le acercó en el ascensor. «Señor Esteban, ¿es cierto que usted ayudó a un abogado aquí cuando estaba a punto de rendirse?» Él sonrió de lado, encogiéndose de hombros. «No me acuerdo. Solo intento estar donde alguien necesita una mano». Ella bajó la mirada, emocionada. «Yo también quiero ser una de los que velan». Fue entonces cuando Esteban descubrió lo que Laura había sembrado a partir de su gesto silencioso. Una red de vigilantes, empleados de todas las áreas que habían decidido,
sin esperar medallas ni reconocimientos, convertirse en guardianes invisibles de los demás. No había trofeos, no había fotos enmarcadas, solo cartas escritas a mano, pequeñas notas de gratitud escondidas en escritorios, en casilleros, en sobres anónimos que decían simplemente: «Gracias por cuidar cuando nadie miraba». La Torre Valmont comenzó a cambiar de adentro hacia afuera. Los directivos bajaban más seguido a las cafeterías. Los empleados se quedaban un momento más preguntando cómo había sido el día del otro. El éxito ya no se medía solo en balances, sino en los lazos invisibles que unían a quienes caminaban sus pasillos. Un atardecer, mientras Esteban limpiaba la sala de descanso, encontró un cuaderno olvidado. Lo abrió, curioso. Dentro, decenas de mensajes, garabateados con prisas sinceras. Gracias por escuchar cuando nadie más lo hizo. Un día quiero ser luz como usted, Esteban. Nunca supo mi nombre, pero su gesto cambió el mío. Cerró el cuaderno con las manos temblorosas, sintiendo que algo indescriptible le llenaba el pecho. La Torre Valmont, su hogar silencioso por tantos años, ya no era solo un edificio de oficinas. Era una casa viva, donde la luz no venía de las lámparas ni de las pantallas encendidas, sino de la gente que, como él, había decidido cuidar de los demás sin esperar nada a cambio. Y mientras apagaba las últimas luces de la noche, Esteban Gálvez, el guardián de la luz, supo que su huella quedaría para siempre en cada rincón que alguna vez acarició en silencio. Porque a veces las almas más grandes son las que eligen no ser vistas, pero que, sin saberlo, iluminan el mundo entero.